Todo el tiempo observamos a las personas, los lugares, hasta las pequeñas cosas que nos rodean. Pero ¿crees que todo aquello que está a tu alrededor y dices ser tu realidad es aquello que quizá pueda ser producto de algo más? Pregunta difícil de responder, digo yo, pero aunque no puedo responderla porque sería muy difícil, puedo principalmente hablar de qué es la realidad virtual y realidad aumentada. Empezamos. De lo que quiero hablar ahora es el concepto. La realidad virtual es una tecnología que simula un entorno real o imaginario en el cual te presenta este mundo como si estuvieras realmente en él, dándote posibilidad de poder sentir objetos y hasta personajes que existen dentro de ello, pareciéndolos reales. En este sentido podemos expresar que entendemos que dentro de ella podemos tener una sensaciones auditivas, visuales y hasta táctiles, donde podemos sentir todo como si realmente estuviéramos ahí. En cambio, la realidad aumentada es aquella realidad en la que superponemos información del mundo digital al mundo real. La diferencia entre estos dos existe gracias a que la realidad aumentada nos deja la posibilidad de aún conectar con el mundo real. Con todo lo que vemos está ahí, cuando no es tan inmersivo, porque al final de cuentas no tenemos que ir a lugares específicos para tomar en cuenta o usar cosas específicas, puede ser un celular u otra cosa. Bueno, para empezar me gustaría empezar con los antecedentes de la realidad virtual. De hecho, la realidad virtual no es nueva, es algo que nos podemos remontar al siglo XIX, hace ya algunos años, empezando principalmente por Charles Winston, el cual creó el stereoscope en 1838. Luego, en la década de 1950, Morton Haley creó el sensorama, una máquina que simulaba la experiencia de andar en motocicleta. En la década de 1960, la realidad virtual generó mucho interés en la comunidad científica. Ivan Sutherland, por muchos el padre de la realidad virtual, creó el sistema de simulación de vuelo en 1965. Posteriormente, la década de 1970 generó un gran auge sobre la realidad virtual. Se desarrollaron nuevas tecnologías con el hecho de que encontraron la idea de que se podían utilizar para entretenimiento, entrenamiento y educación. Uno de los desarrollos más notables fue el Telesuite creado por Myron Kroeger en 1977. El Telesuite fue un guante y un zapato creado específicamente para que los usuarios pudieran interactuar con objetos de un entorno virtual de 3D. Sin embargo, en la década de 1980 hubo una gran decaída gracias a que principalmente muchos de los aparatos que se utilizaban eran muy costosos y las personas no podían costearlos. Y luego, a finales de 1980 y principios de 1990, tuvo un auge otra vez, el cual fue relativamente conocido como el renacimiento de la realidad virtual, evocado hasta la actualidad. Cabe recalcar que la realidad aumentada fue contemporánea a la realidad virtual, dado que tienen que ver, aunque hay muchas diferencias, son algo muy similar. Uno de los principales también fue el stereoscope, como había comentado en la realidad virtual, y posterior a eso, en 1900, Hugo Henchman, un escritor de ciencia ficción, acuñó el término realidad aumentada en 1920. En la década de 1940, en la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló un sistema de vuelo con maquetas que daban el hecho de un lugar en específico y que pudieran entrenar. También, como en la realidad aumentada, se conocía con el sensorama. Posterior, en la década de 1970 más o menos, se acuñó el término de realidad aumentada computacional con Kroeger, del cual ya hablé en la realidad virtual. En la década de 1980 y 1990 hubo un decaimiento gracias a que la época limitaba mucho el uso de este tipo de tecnologías. Sin embargo, se intentó implementar mucho tiempo en la medicina, el diseño y lo industrial. Luego, en la década de los 2000, la introducción de los GPS, cámaras y procesadores más potentes hizo que otra vez hubiera un gran surgimiento de la realidad aumentada. Con ello se pudo volver a trabajar en ello. El juego ARTag de iOS en el 2008 fue uno de los principales ejemplos que podemos encontrar sobre realidad aumentada. Google Glass, lanzado en 2012, fue uno de los primeros dispositivos portátiles de realidad aumentada que generó gran expectación.
Sin embargo, no hubo gran aceptación y gran uso de este. Posteriormente, Pokémon GO en 2016 fue lanzado y este sí tuvo gran aceptación por el público, además de un uso gran exhaustivo acerca de esto. En la actualidad, la realidad aumentada ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsada por avances de hardware y software, además de un gran crecimiento en el ecosistema de este mismo. Se utiliza en diversos sectores como la educación, la salud, el comercio, la fabricación y el entretenimiento. Creo que seguirá en avance hasta el punto. En cuanto a realidad virtual, utilizan para la creación de videojuegos Unity, Unreal Engine y Code. Luego, para el modelado de 3D se utiliza Blender, Maya y 3ds Max. En las herramientas de diseño de experiencias se utiliza Proto.io, Uxpin y Immersive VR Edition. Para el hardware de desarrollo de experiencias se utiliza HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR y Google Cardboard, estos que serían cascos y gafas de realidad virtual utilizados para la inmersión. También en los controladores de movimiento existen el HTC Vive Controllers, el Oculus Touch Controllers y el PlayStation Move Controllers. Para la captura de movimiento está el Leap Motion y Mocap Studio, que todo esto va incluido en la mayoría de veces en los Oculus o en los cascos que se utilizan para conectar con el sistema de VR. Pasando con las herramientas de realidad aumentada, la verdad es que se utilizan muy similares. Utilizamos también Unity, el Unreal Engine. Aquí cambia porque se utiliza el Vuforia, el ARKit y el iRecord. En las herramientas de modelado 3D se utilizan los mismos. En las herramientas de diseño de experiencia también, el único que cambia es el último. Aquí se utiliza Proto.io, Uxpin y Adobe XD. Una herramienta de diseño de interfaz de usuario de UI, experiencia de usuario con UX. En el hardware que se utilizan para las experiencias de realidad aumentada son los smartphones y tabletas. La mayoría de ellos tienen algunas aplicaciones con las que podemos interactuar. Gafas inteligentes como los Microsoft HoloLens. En gafas inteligentes utilizamos los Microsoft HoloLens, Magic Leap One y Vuzix Blade. En los sensores se utilizan el LiDAR y las cámaras de profundidad. Estos son lo que más se utiliza en realidad virtual y realidad aumentada. Como primer ejemplo, podemos encontrar a Tron el Legado, que para mí es una de las películas impactantes sobre realidad virtual, sobre cómo podemos recrear algo realista en una idea imaginaria. Es por eso que para mí creo que es uno de los ejemplos más grandes de realidad virtual. Posterior a este, continúa con Píxeles, que dentro de mi parecer es una parte de realidad aumentada, la cual es poner a la realidad con ese sinónimo de algo imaginario, algo que quizás estamos viendo que aunque no está, puede serlo siempre. Luego de ellos sigue Ghost in the Shell, que para mí también evoca ese mismo sentimiento de realidad aumentada, como podemos observar dentro de todos los carteles, todas las cosas que conviven con lo que está de hecho real, pero esta película también evoca esa idea de qué es real. Nos preguntamos qué es lo que lo hace real y por último nos adentramos en Ready Player One, que para mí es una de las películas actuales con un gran punto de vista hacia la realidad virtual, que lo que me genera un gran ideal de qué es lo que buscamos dentro de esta que lo hace tan realista, ¿sabes? ¿Qué es lo que qué es la realidad dentro de esta? Eso es lo que me quedo con los ejemplos que acabo de poner. Para concluir, me gustaría decir que espero muchísimo de esto. La verdad es que solo una vez en mi vida o dos he podido tener contacto con la realidad virtual. La realidad aumentada sí con mi celular un poco, pero la verdad es que no lo veo. Me encantaría que esta interfaz se pudiera integrar de una forma más asertiva en el cine. Generar esa idea de, por ejemplo, estar en mi silla y voltear a algún lado y poder observar todo lo que veo dentro de la película, estar 100% inmerso en ella. Es algo que me llamaría muchísimo la atención y creo que podría generar algo con eso, la verdad. Es lo que más me encantaría. Sé que va a seguir avanzando con el tiempo y me gustaría conocer qué es a lo que podemos alcanzar después. Este fue su gran amigo, Celso Iván Pinto Gómez, estudiante de cine para la tarea de tendencias. Gracias por escucharme y chao.